Los artistas plásticos colombianos que hacen parte de esta videoexposición, que cubre el periodo de 1930 a 1950, trabajaron su obra influenciados por un país que iniciaba un proceso de modernización en sus instituciones, afectado por varias crisis de carácter político y por una fuerte depresión monetaria mundial manejada bajo la ayuda e influencia económica de los Estados Unidos. De lo anterior se desprenden consecuencias como un fuerte desempleo, desigualdades sociales, huelgas, protestas, sentimientos antinorteamericanos, lucha por la tierra, desplazamientos en los campos y ciudades y, lo más importante, el inicio del periodo de la violencia en Colombia. Si se pregunta cuál fue el aporte al país de este importante grupo de artistas, se puede resumir en una enorme confianza en el país, acompañado de un mensaje de protesta por las injusticias sociales. Lo anterior, aunado a la investigación de un nacionalismo puro y de una identidad cultural, basada en la búsqueda individual de un lenguaje plástico moderno. En la segunda mitad de los años 20, se encuentran estudiando y trabajando en Europa los artistas Pedro Nel Gómez, Rómulo Rosso, Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo, Luis B. Ramos, José Domingo Rodríguez, Santiago Martínez Delgado y Santiago Medina. En París, Rosso y Acuña trabajan su obra dentro de la escuela academicista, inspirados en temáticas mitológicas. Escuchemos al maestro Acuña. El movimiento Bachué puede decirse que no nació como yo hubiera querido, nació en París, sí, y nació debido a una conversación con Picasso que tuvo mi compatriota Rómulo Rosso. Él le dijo a Picasso que si quería dar su concepto sobre unas obras que exponíamos Rómulo Rosso y yo. Y entonces él, refiriéndose a mi obra, dijo: esta pintura prácticamente o técnicamente es irreprochable, pero desgraciadamente no se ve allí el hombre que la produjo, no se ve la persona venida de otro país lejano y maravilloso que está ubicado allá en los Andes precolombinos. Rómulo Rosso, descendiente de aborígenes americanos, estudió en la Academia de San Fernando en Madrid y trabajó en el taller de Vittorio Macho. Después de madurar su habilidad como escultor en Francia, Rosso recibe noticias del movimiento mexicano y asimila los conceptos que estos empiezan a divulgar. Además, estudia el documento sobre etnología, la civilización chibcha de Miguel Triana. A partir de estos conceptos, Rosso rompe con la influencia academicista y esculpe en junio de 1925 la escultura Bachué, diosa generatriz de los chibchas, que daría origen al movimiento Bachué, sobre la cual el artista después expresará: yo esculpo a la Bachué, no como pudo ser, sino como yo me la imagino. En 1929, la Bachué es exhibida en la Feria de Sevilla. Rosso es galardonado con una medalla de oro y se consagra como el artista colombiano más destacado a nivel internacional durante los años siguientes. Como consecuencia del difícil ambiente político vivido en años anteriores, se crean varios grupos con carácter ideológico que nacen como respuesta a esta difícil situación sociopolítica que afecta al país. En 1930, El Tiempo publica en sus lecturas dominicales la monografía del Bachué, manifiesto del grupo literario del que hacen parte importantes intelectuales del país. Eduardo Serrano puntualiza. Entonces, aunque parezca paradójico, fue en París donde empezó a gestarse este movimiento con objetivos americanistas que buscaba apoyarse en lo vernáculo y en el medio ambiente local para la producción de sus obras y cuya influencia llegó hasta la música y la literatura. Formaron parte de este movimiento en lo que a la plástica se refiere, aparte de Luis Alberto Acuña, Rómulo Rosso, Ramón Barba y Ena Rodríguez, José Domingo Rodríguez, Josefina Albarracín,
Carlos Correa y Alipio Jaramillo. Ignacio Gómez Jaramillo, Pedronel Gómez y Gonzalo Ariza simpatizaron con las miras de este movimiento, pero nunca se adhirieron a él. Y de hecho, casi ninguno de estos artistas aceptó ser calificado como bachué, aunque todos coincidían en los propósitos del movimiento y participaron de las reuniones que lo conformaron. Se rompe la hegemonía conservadora en 1930 después de 45 años en el poder. Con el mandato del liberal Enrique Olaya Herrera, sucede un cambio en la orientación del gobierno. Un año después, en 1931, se lleva a cabo el primer Salón de Artistas Colombianos con el apoyo del presidente Olaya Herrera y de su ministro de Educación, Julio Carrizosa Valenzuela. El salón, infructuosamente, se trató de celebrar anualmente. Gumersindo Cuellar fotografió la sección de escultura del salón y allí se pueden apreciar las siguientes obras. Carolina Cárdenas, pintada por Francisco Antonio Cano. El Solitario, escultura realizada en cerámica vidriada de Gustavo Arcila, quien obtiene el segundo premio. El Bronce Eva, de José Domingo Rodríguez. Y la talla El Beso, de Luis Pinto Maldonado. Luis Alberto Acuña es galardonado con el primer premio en escultura con la obra Mi compadre Juan Chanchón. La obra de Luis Alberto Acuña enriqueció de manera importante el patrimonio artístico y cultural del país. Acuña se destacó como profesor, muralista, pintor, escultor, dibujante, historiador, diplomático y conceptualizador de teorías del pensamiento artístico. Entre sus obras más destacadas se encuentran los frescos La Teogonía de los Chibchas en el Hotel Tequendama y Colón descubre el Nuevo Mundo en el Centro Médico Almirante Colón, así como el mural de la Imprenta Nacional en el que narra la historia de las artes gráficas y el mural de la Academia de la Lengua en el que trata el tema de la literatura española y colombiana. José Domingo Rodríguez fue discípulo de Victorio Macho en la Academia de San Fernando en Madrid. Trabajó talentosamente conceptos nacionalistas en el campo de la escultura. En la pintura y el dibujo trató temáticas de costumbres, así como el retrato. El artista es galardonado con el primer premio en el tercer Salón de Artistas Colombianos por su talla en granito, Angustia. El 1 de septiembre de 1932 se inicia la guerra con el Perú. Carolina Cárdenas desempeña el cargo de secretaria en el Ministerio de Guerra durante este conflicto. La pintora Cárdenas trabajó la cerámica y la fotografía en la búsqueda de nuevos planteamientos plásticos. Con el maestro Sergio Trujillo Mañená. Su dibujo de línea suelta y espontáneo refleja una innata capacidad para representar rostros y figuras, en tanto que algunos bosquejos experimentales realizados sobre papel estuvieron en la vanguardia artística de su época. En 1933 viene el cese de hostilidades y se firma un convenio de paz entre Perú y Colombia. Con el ánimo de despertar el patriotismo colombiano, el tema del conflicto es aprovechado en la forma de ingeniosos fotocollage por el recursivo reportero gráfico antioqueño Jorge Obando.
Alfonso López Pumarejo, en 1934, inicia un período de gobierno progresista. Año que coincide como buen augurio con las primeras exposiciones individuales de Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo y Pedro Nel Gómez, después de su regreso de Europa. Se gesta una evolución plástica de vigor nacionalista de gran impacto que afectará de manera importante el devenir del arte colombiano. Según el historiador Germán Rubiano Caballero, la obra de Pedro Nel Gómez es excepcional en el país y en extensión solo puede compararse con la de los grandes muralistas mexicanos, ya que cuenta con varios miles de metros cuadrados de frescos, óleos, acuarelas y esculturas. De 1934 a 1938, ejecuta 11 frescos sobre temas sociales, políticos y económicos en el nuevo Palacio Municipal de Medellín, hoy Museo de Antioquia. Posteriormente, realiza los murales de la Escuela de Minas, trabajo que refleja un claro sentir del artista hacia la ciencia y el arte. Pedro Nel Gómez era proclive a las teorías de José Vasconcelos, secretario de Educación de México. Por esto, el Manifiesto de los Artistas Independientes, entre otros puntos, señala: los artistas colombianos independientes queremos sentir ante todo la pintura como americanos. Antes que un beneficio económico, buscamos educar artísticamente a nuestros pueblos. Fueron alumnos del maestro Pedro Nel Gómez, Alipio Jaramillo, Carlos Correa y Débora Arango, tres promesas de la plástica colombiana que continuarán con la búsqueda del hálito nacionalista. En 1938 asume la presidencia Eduardo Santos y continúa con el proceso de modernización del Estado, siendo fuertemente atacado por el jefe de la oposición, Laureano Gómez, quien tomó drásticas medidas con respecto a la obra de Ignacio Gómez Jaramillo. Acerca de los frescos La liberación de los esclavos y Los comuneros, la viuda del maestro Jaramillo le comenta a Eduardo Serrano: ¿y esto es un boceto para uno de los murales del Capitolio? Sí. ¿Esos murales están intactos, doña Margot? No he podido verlos porque no puede uno entrar al Capitolio sin un permiso. Los cubrieron con planchas de cobre. Después los muchachos, los discípulos de él, años después, se fueron y arrancaron todos y los trataron de arreglar. ¿Él dirigió el trabajo? Él lo llamaron, que ya estaban descubiertos sus frescos. ¿Y se emocionó mucho? Es una barbaridad, inmediatamente se fue a ver. Y sobre la importancia de la obra vanguardista del maestro Gómez Jaramillo para la modernización artística del país, Gloria Sea, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, conceptúa lo siguiente: no conocía al maestro Gómez Jaramillo, pero sus aportes a la modernidad son evidentes en el desarrollo experimental de su trabajo y en la enorme influencia que ejerció como maestro de las generaciones artísticas que siguieron. En 1939 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. El Partido Nacional Socialista califica las escuelas artísticas vanguardistas internacionales como un arte degenerado, dañino para el pueblo y por esta razón es prohibido. Como consecuencia de este conflicto bélico, se produce una fuerte crisis económica en el país. Jorge Eliezer Gaitán acapara más la atención de las clases populares. En 1940, Gaitán y Teresa Cuervo instituyen el Salón Anual de Artistas Colombianos. El primer premio lo obtiene Ignacio Gómez Jaramillo con la obra La Madre del Pintor. Santiago Martínez Delgado obtiene medalla de oro por su obra El que volvió. Y la escultora Eina Rodríguez obtiene una medalla de bronce por su talla en madera Campesino Segoviano. La artista egresada de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá fue una de las gestoras del movimiento Bachué. Trató en sus obras el tema de las razas colombianas en la dicotomía, oscilando entre la tradición y la modernidad. Dirigió y fue profesora de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes, donde tuvo como alumna a Gloria Sea. La directora del Mambo recuerda de esta forma a la maestra Rodríguez. Eina Rodríguez fue mi profesora en la Universidad de los Andes, una profesora inspiradora,
clara y directa. A ella y a Marta Traba les debo mi interés por trabajar en el arte. Como escultora, creo que Ena Rodríguez fue sin duda la figura más sobresaliente en la primera mitad del siglo XX. También se destacaron en el ejercicio de la escultura en Colombia durante las décadas del 30 y del 40 los artistas Julio Abril, Hugo Martínez, Miguel Sopó, Gustavo Arcila y José Horacio Betancourt. De Julio Abril, el muralista mexicano Diego Rivera afirma: escapó a la conquista y su escultura de forma plena y rica, de sentido monumental, habla de la nueva plástica. Su lenguaje vivirá a través de milenios de historia. Hugo Martínez, escultor y profesor, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, donde tuvo como profesor de modelado a José Domingo Rodríguez. Sobre su obra, El Cristo de la Candelaria, localizado en la ciudad de Cúcuta, Marta Traba escribió: es una concepción moderna que transforma aquellas fuentes estéticas y les comunica una vida completamente nueva. La pintora Gisela Ballesteros, esposa del maestro Martínez, obtiene una mención de honor en el 10º Salón de Artistas Colombianos por su óleo Ronda, sobre el cual Carmen Ortega expresó que su estilo acusa marcadas tendencias expresionistas. La escultura en mármol blanco Sermón del Monte, ejecutada por Gustavo Arcila, obtuvo en 1922 el premio Schaefer en la modalidad de Mejor Composición Escultórica Ideal. Se trata del primer premio internacional otorgado a un escultor colombiano. El artista también realizó en ferrocemento el monumento a Nuestra Señora de Guadalupe. Eduardo Arcila, hijo del maestro Gustavo Arcila, resume así la obra de su padre. Gustavo Arcila Uribe, mi padre, fue un hombre honesto que dedicó su vida al arte de la escultura. José Horacio Betancourt estudió en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. El artista, admirador de la cosmogonía americana, monta su primer taller de escultura en 1941. Allí trabajó diferentes materiales como la madera, la piedra, el concreto, la terracota y el mármol, siendo este el caso de la obra Ritmo. Produjo también emblemáticas esculturas monumentales para la ciudad de Medellín, de clara temática indigenista, entre las que sobresalen la Madre Monte, el Cacique Nutibara, la Bachué, y el Cristo de los Andes, del Parque Cementerio Jardines de Monte Sacro. Por lo visto, hasta este momento es posible concluir que si bien la escultura colombiana tuvo un momento de nivelación con la pintura, e inclusive llegó a marcar pautas modernistas a comienzos de los años 30, pronto sería superada por la pintura en imaginación, libertad y ánimo experimental, gracias en gran parte a la influencia del muralismo mexicano. En el año de 1940, Débora Arango expone en el Teatro Colón. Esta muestra escandaliza al mundo artístico bogotano y es cerrada. Sus pinturas de clara temática de responsabilidad social tienen características de arte brutal y duro. La crítica de la época afirmaba que su obra contiene un claro sentido amoral, por lo cual ella se defendía argumentando: yo tengo la convicción de que el arte, como manifestación de la cultura, nada tiene que ver con los códigos de la moral. Simplemente su órbita no intercepta ningún postulado ético. En el segundo Salón de Artistas Colombianos de 1941, la obra La Anunciación de Carlos Correa es retirada por atentar contra los principios religiosos. El jurado, en consecuencia, le otorga medalla de plata a su obra Retrato del Dr. César Uribe Piedrahíta, la cual el artista rechaza.
Su interpretación personal, a veces controvertida, de los misterios de la religión, marca en el artista un desarrollo vanguardista en su temática. Su legado comprende aportes para contrarrestar movimientos conservadores opuestos a las nuevas tendencias del arte moderno. El pintor y fotógrafo Luis B. Ramos fue jurado de admisión en el segundo Salón de Artistas Colombianos de 1941. El maestro Ramos, junto con los demás jurados, admitió las obras del pintor y fotógrafo Ervin Krauss, así como el trabajo de Sergio Trujillo, que ganó medalla de oro con la obra Retrato de Doña Sara Dávila de Trujillo. También participaron en este segundo salón los pintores Dolcey Vergara, quien obtiene una medalla de bronce por su pintura El Trapiche, y Gonzalo Ariza. A los maestros Krauss, Trujillo, Vergara y Ariza los une un tema en común, cada uno desde su propia perspectiva. Trabajó durante su vida artística, entre otros géneros, el paisajismo. Luis B. Ramos ejerció la pintura, pero sus mayores logros se dieron en la fotografía, al extractar del campesino colombiano su más pura esencia bajo una refinada mirada de autor. Al igual que el maestro Ramos, Ervin Krauss fue a la vez fotógrafo y pintor. Su temática predilecta fue el paisajismo, que reflejó con gran acierto tanto en sus fotos como en sus óleos. Con conocimientos en alpinismo, tomó fotos en el páramo de Boca Grande en Sumapaz, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el pico El Castillo del Nevado del Cocuy. Sus fotos reflejan espacios expresivos que invitan al espectador a vivir el equilibrio y la armonía del entorno. En el séptimo Salón Anual de Artistas Colombianos de 1946, Ervin Krauss y Gonzalo Ariza comparten premios en la categoría de paisaje. El primero gana un tercer premio con la obra Tarde, y el segundo diploma de honor lo obtiene el maestro Ariza con la obra Montaña de Tierra Templada. La interpretación poética del ecosistema perteneciente a los diversos pisos térmicos colombianos es el resultado de los estudios de pintura realizados en el Japón. Gonzalo Ariza le aporta atmósfera a la representación del paisaje, la cual se inicia en Colombia a partir de los pintores de la Escuela de la Sabana. Su obra, rica en percepciones, constituye un nuevo lenguaje dentro de los creadores nacionales e internacionales del género paisajista. El muralismo, el óleo, la acuarela, el dibujo y la cerámica son oficios que no han sido ajenos al maestro Sergio Trujillo Mañená. Su hijo Sergio Trujillo Dávila nos habla sobre la vivencia y la sensibilidad estética modernista de la obra de su padre. En los años 30, el óleo Mujer sobre tréboles fue rechazado por atrevido e inmoral, siguiendo los principios religiosos y conservadores de la época. En los 60, Marta Traba lo criticó duramente por convencional y académico. En el 2000 fue protagónico en la exposición del Mambo El umbral de la modernidad y fue aceptado finalmente como ficha fundamental del arte colombiano. En octubre de 1946, Dolcey Vergara obtiene el primer premio en pintura en el séptimo Salón de Artistas Colombianos con el óleo Currulao en Buenaventura. Se trata de una de las primeras obras que permite vislumbrar el tratamiento de los temas étnicos en el panorama nacional. Su hijo, Luis Felipe Vergara, nos habla de las cualidades que él veía en su padre como paisajista. Yo pienso que mi padre era una persona excepcionalmente equilibrada. Y creo que por eso él sentía una especial pasión por el paisaje. Él consideraba que el paisaje era la forma pictórica más adecuada para expresar una emoción estética compleja y armoniosa.
Es importante mencionar a Feliz María Otálora, quien practicó el paisaje a la manera de un cronista. Y participó en el Salón de Artistas Colombianos de 1931 con el paisaje en la selva. De su trabajo escultórico público se destacan las cariátides, talladas en piedra, originalmente ubicadas en el antiguo Palacio de Justicia que se quemó el 9 de abril de 1948. Así como las esculturas en la fachada de la antigua gobernación de Cundinamarca. En el año de 1941, Alipio Jaramillo colabora con David Alfaro Siqueiros en Chile, en el trabajo de un mural. Veamos al maestro Jaramillo en diálogo con Eduardo Serrano y con la historiadora de arte Ángela María Arbeláez. Estando en la Escuela de Bellas Artes, llegó Siqueiros a buscar pintores muralistas. El único que había hecho murales era yo, aquí en Bogotá. Maestro, estos son murales que usted hizo. ¿Usted cree que para la realización de estos murales usted aprendió con Siqueiros la técnica? Con Siqueiros uno colabora y adquiere cierta amplitud como pintor. La obra del maestro Jaramillo se identifica con la vida e injusticias sociales de la clase campesina colombiana. Son especialmente estremecedoras las imágenes que ha registrado sobre la violencia que ha asolado los campos del país. En 1942, Alfonso López Pumarejo es reelegido presidente. Inicia su mandato fuertemente cuestionado desde las páginas del periódico El Siglo. En 1944 tiene lugar la quinta versión del Salón de Artistas Colombianos, sobre el cual escribió Walter Engel. En escultura apareció un artista nuevo, cuya iniciación es una promesa, Miguel Sopó. Sus obras traducen tres cualidades que le predestinan para una feliz carrera: tenacidad, audacia y marcado sentir plástico. Al maestro Sopó se le otorga el premio en escultura a su obra Maternidad. El escultor nos habla sobre la talla galardonada y reflexiona sobre sus experiencias como alumno en la Escuela de Bellas Artes. Ese bloque de piedra, visualicé que dentro de eso estaban estas figuras, la madre y el niño. Y tallé, directo es coger el bloque y quitarle lo que le sobra. Hasta este momento había una enorme cantidad de esculturas que trajeron de Europa y eso era para que los estudiantes copiaran. Pero aquí yo cogí un palo y me puse a tallar. Eso no estaba registrado en la historia del arte de Colombia. Entonces se partió la historia en dos, que fue comenzar con una obra que una persona creaba y votarlo, que era copiar la escultura de otros países. En 1945, ante la implacable oposición conservadora, López Pumarejo renuncia a la presidencia y Alberto Lleras Camargo asume como presidente encargado. Como tal, Lleras Camargo solicita al pintor, dibujante, muralista e ilustrador Santiago Martínez Delgado la ejecución del mural del Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Este trabajo, recibido 3 años después por el presidente de entonces, Mariano Ospina Pérez, fue realizado haciendo gala de gran rigor histórico que derivó en una larga y cuidadosa investigación. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Europa, destrozada por la guerra, se encuentra en un tiempo de inquietud artística y busca racionalizar sobre las grandes preocupaciones de la plástica norteamericana. En Estados Unidos recae la responsabilidad de continuar y enriquecer el legado de las escuelas vanguardistas europeas. Los artistas continúan en la búsqueda de un arte que refleje las ceremonias y rituales de los primitivos pobladores americanos, con el fin de desarrollar una plástica que se encuentre íntimamente ligada con su memoria cultural ancestral. El expresionismo abstracto nace de esa búsqueda. Tras 16 años de gobiernos liberales, en 1946, el conservatismo retoma el poder, desarrollando una política que habrá de culminar en el período histórico conocido como la violencia.
En ese mismo año, de 1946, el pintor y dibujante Julio Castillo inicia sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Posteriormente, en 1952, participa en el 9º Salón de Artistas Colombianos con su óleo El Crimen. Sus rasgos estilísticos y en particular sus dibujos fueron altamente apreciados por el público. Contra la violencia del sectarismo político, el 7 de febrero de 1948, Jorge Eliezer Gaitán organiza una marcha del silencio para pedir que haya paz y piedad por la patria. Meses más tarde, es asesinado mientras se desarrollaba en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana. Esta acción propicia la ira del pueblo, que se traduce en terribles incendios, sangrientos motines y la pérdida de la vida de más de 3.000 personas. El Bogotazo fue registrado por la lente del colombiano Leo Matiz, quien se encontraba en el país como enviado de la revista Life para cubrir la 9ª Conferencia Panamericana. Matiz se destacó como un versátil reportero gráfico de prensa, como fotógrafo empresarial y talentoso retratista. Además, trabajó en el cine realizando fotografía fija e incursionó en el tema de la fotografía abstracta. Como promotor cultural, funda en Colombia la primera galería de arte de clara orientación modernista, donde Fernando Botero realizó su primera exposición en 1951. Matiz estudió en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá y en el taller del fotógrafo Luis B. Ramos. En 1988, El Mambo realiza una retrospectiva de su obra en homenaje a sus 50 años de trabajo. El arquitecto y pintor Santiago Medina construyó algunos edificios en la calle 70 en Bogotá, entre los que se destaca su casa de habitación, hoy conocida como el Hotel Casa Medina. El artista realizó pinturas y dibujos de gran fidelidad con los sujetos. En 1948, el pintor Darío Jiménez regresa a Colombia después de su estadía en México con una obra de bohemio colorido que se podrá calificar dentro del expresionismo figurativo. El 9 de noviembre de 1949 se desata un tiroteo en la Cámara de Representantes. Por esta razón, el presidente Ospina Pérez clausura el Congreso, acusándolo de ser foco principal de la subversión, e implanta el estado de sitio y el toque de queda en todo el territorio nacional. El arte conmemorativo, originado por el espíritu nacionalista provocado por la compleja situación sociopolítica vivida en estas 2 últimas décadas en el país, motiva en los artistas José Rodríguez Acevedo, Luis Pinto Maldonado, Alonso Neira Martínez, Rodrigo Arenas Betancur, María Teresa Cerda y Roberto Henao Burítica la realización de obras con propósitos conmemorativos bajo una clara influencia académica y neoclásica, originada por su formación en las academias europeas de París y Madrid. La pintura de José Rodríguez Acevedo se caracterizó por tener una clara afinidad hacia el retrato. La sensualidad de sus desnudos femeninos, expuestos en el Museo Nacional en el año de 1951, condujo al arzobispo Crisanto Duque a ordenar el cierre de la muestra. En 1969 realiza los bocetos para la construcción de un ciclorama en el Puente de Boyacá, con motivo del sesquicentenario de la campaña libertadora. Dentro de la escuela academicista también sobresale el escultor Alonso Neira Martínez. El artista fue profesor en la Escuela de Bellas Artes y obtuvo premios en los Salones de Artistas Colombianos de 1942 y 44. Su obra pública más destacada es el Monumento a las Banderas en la Avenida de las Américas en Bogotá. El monumento, concebido con motivo de la 9ª Conferencia Panamericana, está compuesto por 20 conjuntos, cada uno representado por 6 mujeres que simbolizan la ingeniería, el comercio, la justicia,
las artes, la agricultura y la electricidad. María Teresa Cerda obtiene un primer premio con la talla en piedra Carrusel en el 6º Salón de Artistas Colombianos de 1945. Su escultura pública más conocida es Sia o Diosa del Agua, localizada en la Avenida de las Américas en Bogotá. La obra, que se hallaba en un espejo de agua, refleja una clara influencia neoclásica. El trabajo de Luis Pinto Maldonado obtuvo varios reconocimientos en distintos salones de artistas colombianos, especialmente sus bustos de personajes nacionales e internacionales con criterios académicos. Luis Pinto Maldonado es uno de los escultores más prolíficos de Colombia en el campo del arte conmemorativo. El escultor Rodrigo Arenas Betancur construye su trabajo alrededor de 4 influencias fundamentales: el arte griego y romano, la obra monumental de los grandes muralistas mexicanos, la historia del país y la Colombia que le fue contemporánea. Entre sus obras más logradas se destacan el Prometeo, de la Universidad Autónoma de México, el Bolívar desnudo, localizado en la plaza principal de Pereira, el monumento a la batalla del Pantano de Vargas, en Paipa, Boyacá, el Bolívar Cóndor, de la plaza principal de Manizales, y el homenaje a la raza antioqueña en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín. En sus creaciones se subraya su pensamiento humanístico, sus reflexiones sobre sus valores culturales y espirituales. Sus obras se han convertido en emblemas de ciudades y sitios históricos. En el 8º Salón de Artistas Colombianos de 1950 se otorga el primer premio a la obra Bautismo de Aquimín Saque, de Luis Alberto Acuña. Además, obtiene premio en escultura Moisés Vargas por la obra Busto del Dr. Laureano Gómez. Este último es elegido presidente en 1950 bajo una abstención electoral liberal. Su gobierno establece la ley marcial y el toque de queda. La violencia en el campo se convierte en guerra civil. El comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Gustavo Rojas Pinilla, con la ayuda de los dirigentes de los 2 partidos tradicionales, enemigos de la política implantada por el gobierno, lleva a cabo un golpe militar, el cual derroca al mandatario, quien se exilia en España hasta la caída del régimen militar. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York desplaza a París como la capital artística del mundo. Las ideas contestatarias gestadas por artistas europeos acogidos en Estados Unidos obtienen un impulso propio y universal. El expresionismo abstracto no hace gala de ningún estilo en particular. Se trata de una condición general. Los artistas pertenecientes a la llamada Escuela de Nueva York tenían en común los temas con carga moral, a veces profundos y trágicos, a gran escala. En Colombia, como hemos visto en este relato, los artistas Bachué también crearon su obra bajo influencias fundadas en tradiciones americanistas, pero con planteamientos estéticos diferentes, donde el proceso creativo, así como el intelectual, comparten temática de preocupación por lo social. De acuerdo con lo anterior, los artistas que trabajaron contenidos sobre el hombre colombiano y la sociedad estuvieron a la vanguardia en lo temático y en algunos casos en la forma y experimentación, ya que el legado de este grupo de creadores consistió en socializar cada uno a su manera el entorno pasado y presente del país que les correspondió vivir. Hoy en día, se puede afirmar que los artistas reseñados en esta videoexposición perduraron en el tiempo, puesto que realizaron aportes significativos al arte colombiano, cada uno desde su manera única de entender el momento histórico que vivieron y su forma de representarlo. Ellos buscaron desde su propia estética transmitir un mensaje personal a la sociedad en torno a los temas históricos, sociales, políticos, económicos y cotidianos que en estas décadas afectaron a nuestro país.